Lo que ha ocurrido en el ejército con el procesamiento y detención de un ex comandante en jefe es algo muy grave. El ejército es una institución muy importante en cualquier país y particularmente en Chile. Que un ejército se corrompa no solo dice relación con esa situación en sí misma, sino también con su capacidad operativa. Eso quedó muy claro, por ejemplo, en la guerra de Malvinas. Todas las ramas del ejército argentino que estuvieron más comprometidas en la represión y en la corrupción, que ahí se hermanaron, fueron las que tuvieron peor desempeño en la guerra de Malvinas. En orden. El ejército muy mal, la marina mucho peor, la de los vuelos de la muerte no fue capaz ni siquiera de asumir su responsabilidad, y la aviación, la menos comprometida, fue la que se enfrentó con mayor decisión, con mayor coraje. O sea, hay una relación entre corrupción y capacidades. Es muy importante para un país tener fuerzas armadas que disuadan, porque son importantes las guerras que se dan. Chile se ha ido conformando en base a guerras. La guerra del Pacífico para su frontera norte, la guerra de independencia para constituirnos como Estado, cierta guerra interna para dar coherencia territorial a nuestro país y jurídica. Pero también son importantes las que no se dan, producto de que el ejército tiene una capacidad disuasiva. En 1978, en la locura en que estaban la Oficina de Planificación del Ejército Argentino, se planteó la posibilidad de agredir militarmente a Chile. Y se plantearon que Chile se rendiría en 5 días. Ante esa locura de análisis, los norteamericanos le dijeron que no, hicieron intervenir al Papa, generaron todo un proceso político y la guerra se evitó. A pesar de que ese ejército del 78 era un ejército que no constituía ni construía unidad nacional, por lo que había hecho en el golpe de Estado del 73, entre otras cosas asesinar al presidente de la República. Pero todavía tenía capacidad de convocatoria y disuasiva. La doctrina de un ejército es sus uniformes, su concepción ideológica, su estructura, la forma en que se relaciona con la sociedad, la forma en que se relacionan ellos mismos, cómo se construye las direcciones de mando y control. Esa doctrina en Chile ha cambiado. Chile no ha tenido siempre, durante toda su historia, un solo tipo de ejército. Han habido varios tipos de ejércitos. 4 creo yo. Y todos estos están influidos por la realidad política que se vive en la sociedad. No es como dicen algunos historiadores de folletín, que el ejército de Chile solo ha servido para matar chilenos, que pues, solo el genocidio, solo represión. Si hablamos comparativamente, incluso en la represión de los 70, el ejército chileno, que cometió un crimen de genocidio contra su propio pueblo, pero comparativamente, cuantitativamente, y la cantidad es una calidad, empequeñece frente a lo que se hizo en otras partes, como en Argentina, como en Colombia, que son decenas de miles de asesinados. La cantidad es una calidad. Bien, veamos, Chile tuvo primero un ejército de doctrina española, que lo conformaron O'Higgins con 200 guasos a caballo, que llegaron con sus carretas, con su harina, con sus porotos, con sus garbanzos, a ponerse a disposición de la nueva autoridad ante la disolución del ejército colonial español. Contribuyó también a su conformación don José Miguel Carrera, que era el único oficial que había combatido en la batalla de Bailén, que venía con muchos honores de España, que era un militar profesional. Y contribuyó también don Juan Maquena, cumpliéndole una promesa que le había hecho a don Ambrosio O'Higgins de colaborarle a Bernardo O'Higgins en lo que él necesitara, como una condición a la gran ofrenda, a la gran designación que le había hecho su padre, el padre de Bernardo O'Higgins, cuando abandonaba ya el virreinato del Perú y lo nombró gobernador de Osorno.
ese ejército de doctrina española, monárquica, se empieza a cambiar por la conducción política revolucionaria de las autoridades del naciente Estado de Chile. Y se busca una matriz francesa. Y así llegan, con atraso, ya cuando se había constituido, ya se había ganado la batalla de Maipú, llegaron los oficiales Gay, Rondizone, Buchef, y los dos hermanos Lynch, que tienen una particularidad. Uno se va a quedar en Chile y es el hermano, es el papá de Patricio Lynch, que tan importante va a ser en la Guerra del Pacífico. Y el otro se devuelve a Argentina y desde esa rama familiar va a terminar en su momento, al siglo siguiente, naciendo el Che Guevara. De los Lynch que quedaron en Chile está la familia Saldívar, o sea, son parientes, la familia del Che argentino con los Saldívar chilenos. Ese ejército que fundaron estos oficiales franceses, muchos ya habían sido luchadores callejeros en la Revolución Francesa, tenía esa doctrina democrática de subordinación al poder político, que no eran un poder en sí mismo, y fueron los que con el pantalón rojo, la chaqueta azul y indudablemente el képi francés ganaron la Guerra del Pacífico. Ese ejército fue destruido, aniquilado físicamente en las batallas de Concón y Placilla durante lo que llamamos la Guerra Civil de 1891, que le instigó un aventurero, un empresario, un apostador, un oportunista, el señor Thomas North, inglés, que logró, corrompiendo a toda la nomenclatura de poder de la monarquía inglesa, ponerla detrás de sí, de sus intereses que le habían permitido hacerse de mala manera de la industria salitrera, y que tenía a Chile transformado en una factoría, como diría el presidente Balmaceda. Logró poner a la monarquía inglesa detrás de él, de su interés, y desató una guerra civil que fue una agresión en contra del pueblo de Chile, contra nuestro país. Y en las batallas de Concón y Placilla se destruyó el ejército de doctrina francesa que había ganado la Guerra del Pacífico y se construyó un ejército de doctrina alemana. Oficiales alemanes encabezados por Emilio Kerner, un mercenario que el propio Balmaceda había traído en la idea de modernizar Chile, y trajo profesores alemanes al Instituto Pedagógico y profesores alemanes a la escuela militar. Estos mercenarios, como eran, terminaron actuando en favor del señor North y de su paga generosa, y destruyeron al ejército chileno en Concón y Placilla. Y ahí se forma un ejército que es contra natura, porque no responde a la realidad histórica, política y cultural de Chile. Es un ejército a copia y semejanza del ejército prusiano, que tiene varias diferencias. En la fundación de Alemania, el ejército es fundamental. Alemania se funda a través de guerras. Y Alemania tiene la particularidad que se funda en el Palacio de Versalles, en un proceso de ocupación de Francia, en el Salón de los Espejos. Ahí se jura lealtad al Kaiser. Para el naciente Estado alemán, el ejército es central. Para el Estado de Chile, que ya había hecho un siglo entero, a partir del Estado en forma de Diego Portales, el ejército era subordinado a las autoridades civiles, no era central, era un ejército subordinado. Este ejército alemán, proclive a la represión, al autoritarismo, hasta la filosofía de Kant, lo principal es cumplir el deber, y el deber lo hacen las clases pudientes, fue durante la década del 30 penetrado por ideología socialista. Itamar Maduque Roe, Carlos Charlín, Arturo Merino Benítez, que algunos no querían cambiarle el nombre porque había sido jefe de la Fuerza Aérea y Militar y les habían olvidado que fue uno de los grandes izquierdistas de aquellos tiempos. Ese ejército fue depurado por Alessandri de toda esta influencia izquierdista, y que quedó la matriz alemana. Esa matriz alemana es la que desata el brutal golpe de Estado de Pinochet, al servicio del poder, al servicio de la oligarquía, al servicio de los intereses extranjeros.
estaba culminando su etapa como la había empezado, primero al servicio de los ingleses, ahora al servicio de los norteamericanos. Con un inepto, un inútil, solo ganó porque tuvo el tremendo respaldo inglés Jorge Montt y el general Holley y Estanislao del Canto, lo mismo que Pinochet, unos inútiles, frente a amparado y consigue la victoria gracias a Pinochet, que pelea contra un pueblo indefenso, desarmado, que estaba desarmado por propia convicción, si no las cosas pudieron ser distintas. Bien, cuando vuelve la democracia, este ejército de matriz prusiana conserva mucho de su doctrina, de su rango, de su mando, obediencia, su uniforme, pero cambia en algo esencial, se americaniza. Y en Estados Unidos hay una relación que está con el ejército que está establecida a partir de lo siguiente. El ejército no se mete en nada de la política y la política y la clase política nunca le revisa sus cuentas. Por eso es que cuando el general Eisenhower, que era un general de logística, es elegido para el desembarco en Normandía y llega a una reunión y se da cuenta que hay muchos empresarios y le pregunta al comandante en jefe, ¿qué hacen estos civiles aquí? Entonces, bueno, no haya cómo decirle, dice, bueno, son del complejo militar industrial, porque entremezclado con la guerra estaban los negocios que hacían millonarios a tantos e incluso a los generales. Esta concepción americana es distinta a la alemana. No digo mejor, digo distinta. El asunto es que del año 90 para adelante no se le revisaron nunca las cuentas a Pinochet. Nunca le aplicaron en realidad en Chile la ley como correspondía por el genocidio, pero también por sus sinvergüenzuras, por su fraude al Estado, que son evidentes, que continuaron incluso después, porque a este general que acaban de procesar y detener ha señalado que le pasaba plata a la familia de Pinochet. Esto es muy peligroso. Aquí se han gastado la plata de la seguridad nacional. Chile tiene algo que se llama el servicio secreto, que en definitiva son todos los que le informan los espías y que no dan boleta y que no firman contratos de temas de seguridad nacional que Chile y cualquier país tiene que estar informado. Usted puede gastar mucho dinero inútilmente si usted piensa que su vecino o que su potencial enemigo está modernizando su fuerza armada, y puede que no sea así. Y está gastando el dinero de más. O puede que no gaste lo que tiene que gastar y ponga en riesgo su seguridad nacional. Mira, esto es muy importante. El siglo XIX Chile ganó la guerra del Pacífico y en el siglo XX evitamos la guerra con Argentina, que habría sido catastrófica para Chile y también para ambos países. Se necesita un ejército con probidad, con amor y respeto a la patria, y que entienda que los intereses de Chile son sagrados. Este servicio secreto tiene antigüedad en Chile. Chile se enteró del pacto de asistencia militar que ellos llaman defensivo, pero que es ofensivo, entre Perú y Bolivia de 1873, gracias a operaciones de este tipo. Arturo Prat Chacón cumplió operaciones de información muy importantes y trascendentes para Chile en Buenos Aires. Ahí están los informes, devuelve hasta el último peso. Hasta el último peso, donde se alojó, lo que gastó, lo que tuvo que pagar, porque la información no la regala. O sea, están poniendo en riesgo la seguridad del país cuando se roban los gastos reservados. Pues son reservados porque no va a poner usted el listado de los espías que tiene en el extranjero, de las operaciones, de lo que compró, la información que compró. Eso es traición a la patria, más allá de las formas jurídicas, que si es fraude al fisco, es malversación de caudales públicos. Yo creo que no es malversación, es fraude derechamente. Porque malversar es tomar un dinero que tiene una asignación en el presupuesto fiscal y asignarlo a otro. Pero aquí la plata se le echaban al bolsillo derechamente. Entonces, este es un ejército que hay que reestructurar, que hay que reformar. En la Constitución deben preocuparse de esto. Esto es gravísimo.
son todos los comandantes en jefe del ejército que han salido con problemas de una u otra naturaleza, pero con una constante: fraude al fisco. Eso pone en riesgo la seguridad pública, nacional. Las guerras no se dan todos los días, pero esto es como tener seguro. Chile se conformó en base a la guerra, a guerra de independencia, a guerra del Pacífico y a la guerra que no tuvo con Argentina. Que se construya un ejército corrupto es cosa que los que tengan o crean tener litigios pendientes con Chile van a tomar nota. Esto debe terminar. La convención constituyente debe reestructurar el ejército.